partir leyendo, no lo busquemos porque es un versículo solamente y a partir de este versículo voy a hacer la introducción a lo que es este tema. Y esto está cuando el Señor creó al hombre. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En este versículo están concentradas las tres esencias o las tres partes que nos conforman, ¿verdad? Sabemos que en otras partes de la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y aquí están las tres. Si las identificamos sería, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Tenemos el cuerpo, polvo de la tierra. Dice que después sopló en su nariz, o sea que ese molde, esa figura que hizo Dios, ya tenía nariz, y tenía ojos, y tenía todo, ¿verdad? Porque aquí dice que sopló en su nariz, o sea, estaba ahí un cuerpo humano, imagínenselo, pero faltaban todavía algunas cosas. Y dice, sopló en su nariz aliento de vida. La traducción más específica, mejor, dice espíritu de vida. Sopló en su nariz espíritu de vida. Y otros pasajes en la Escritura dicen que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí con este aliento que el Señor sopló en su nariz, le dio vida a este cuerpo que estaba inerte. Y el resultado de esto, ¿verdad? Que el cuerpo recibió la vida, dice aquí, y fue el hombre, aquí dice un ser viviente, pero la traducción apunta a un alma viviente. Por lo tanto, aquí tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El que el cuerpo haya recibido el espíritu de vida, dio como resultado el nacimiento, la aparición de un alma, que viene a ser la esencia de cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, podríamos decir que nosotros somos un alma con espíritu y cuerpo, ¿verdad? No al revés, que hacemos si somos un cuerpo, somos esto que vemos y tenemos espíritu y alma. Nuestra esencia es nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma, lo que somos, nuestra personalidad. El cuerpo es lo que vemos y toda la parte espiritual tiene directa relación, el espíritu mismo, directa relación con lo que es nuestra relación con Dios, con lo espiritual. Tengo intención, no en esta oportunidad, sí en otras, en las siguientes, hacer un análisis más específico de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Quiero tomar algunos pasajes de la Escritura para abocarme a esto, que no lo voy a hacer ahora, porque están estrechamente relacionadas y vamos a ir viendo que Satanás, nuestro enemigo, trabaja y su intención, ¿verdad?, es destruirnos, ya lo sabemos, pero el área principal donde Satanás trabaja en nuestras vidas, estoy hablando ahora en un contexto cristiano, también lo hacen en no creyentes, ¿verdad?, pero en un contexto cristiano, es nuestra alma, que está relacionada con otras palabras de la Biblia, que es corazón y mente, ¿de acuerdo? Nuestra mente. Entonces vamos a ver ahora algunos aspectos de lo importante que es considerar, ¿aló? ¿Sí? De lo importante que es considerar la sanidad. El Señor nos habla también de que es importante tener una sanidad en todo nuestro ser, ¿cierto? No solamente en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de sanidad nos imaginamos inmediatamente cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo sano o cuerpo enfermo. También es importante que nuestro espíritu y por consecuencia nuestra alma estén saludables. La Biblia habla de muchos aspectos de los cuales tenemos que despojarnos, ya que son la enfermedad de nuestra alma, ¿sí? Y por supuesto, como consecuencia, la que trae todo tipo de estorbos para nuestra relación espiritual con Dios. Y de allí, ¿verdad?, a que tenemos a veces tanto trabajo y tanto nos cuesta
el entablar una comunión como quisiéramos, ¿verdad? Si tenemos un ideal de comunión con Cristo, porque el real interés y el anhelo está en nosotros de tener una relación con Dios, de ser obedientes con Él. Pero hay otras cosas que nos perturban y nos vemos, ¿verdad?, ante la realidad de que fallamos, caemos, nos olvidamos, nos rebelamos, un montón de cosas que pasan, ojo, en nuestra mente. Relacionemos en primera instancia, insisto, después lo vamos a ver un poquito más a fondo, en primera instancia nuestra mente con nuestra alma, relacionémosla, ¿sí? Es nuestra esencia, lo que somos, lo que vamos a seguir siendo cuando nos muramos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo se va a la tumba y nuestra esencia, nuestra alma es la que queda. ¿De acuerdo? Es lo que somos. Por decir algunas cosas, nuestra alma, si bien uno dice, los recuerdos de la infancia, los recuerdos de la vida, los recuerdos, etcétera, uno lo asocia con el cerebro esto, ¿verdad? Pero cuando este cerebro se muera y se pudre y se lo coman los gusanos, la Biblia nos dice en el ejemplo del rico y Lázaro, que ambos, pero habla más del rico, el rico ya había muerto su cuerpo, se había ido a la tumba y él seguía teniendo recuerdos. ¿Recuerdan? Él dice, mi familia está todavía allá, manda a hablarles. Aún habían recuerdos en él y su cerebro ya estaba pudriéndose. Por lo tanto, el alma alberga también todo lo que tiene que ver con los recuerdos y, en otras palabras, es nuestra esencia, lo repito, ¿verdad? Es lo que realmente somos, un alma viviente. Nos vamos a, después de esta introducción, nos vamos a ir ahora sí a leer en Efesios. En Efesios el capítulo 4. Cuando la Escritura dice, el apóstol dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Que viene hablando de tener las cuentas claras, ¿verdad? No estar enojado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, etcétera. Y dice, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. La palabra maquinaciones, de una manera mejor traducida, habla de juegos mentales. Otra vez aparece en nuestra mente, ¿verdad? Cuando habla de las maquinaciones del enemigo, se traduce de una mejor manera como juegos mentales. El campo de batalla del diablo sobre el cristiano y sobre toda la humanidad, pero insisto, lo vamos a reforzar en un contexto cristiano. El campo de batalla es la mente del ser humano. Y voy a recalcar nuevamente, relacionemos siempre la mente con el alma, o sea, nuestra esencia. ¿Sí? No enfoquemos la mente solamente con el cerebro, el órgano del cerebro, ¿sí? Es nuestra esencia, nuestra alma. El campo de batalla del enemigo, del diablo, es nuestra mente. Y es allí donde se hace la diferencia entre si vamos a ser cristianos que vamos a vivir en victoria o que vamos a estar constantemente derrotados, en tropiezos, tristes, melancólicos, con ideales, con frustraciones, con rencores y un montón de cosas que nosotros interpretamos y conocemos, y está bien, ¿verdad?, dicho que son pecados que están escritos en la Escritura, pero que son cosas, considere esto, que siempre trabajan en la mente. Cuando en Santiago habla de cómo uno da a luz al pecado, ¿verdad? Cuando dice se da a luz al pecado, todo parte porque se concibe el pecado. ¿Dónde se concibe? En nuestra mente. Vamos viviendo todos esos pasajes, ¿verdad? Que todo parte y toda acción que llevamos a cabo, sea grotesca ante nuestros ojos, o sea suavecita, pero que es pecado igual, parte siempre con un juego mental, algo en nuestra mente, y que puede ser que pasó en el momento o que puede venir arrastrándose de mucho tiempo atrás, que el diablo puede venir maquinándonos mentalmente desde que somos niños. Y es muy importante, como la Escritura dice, no ignoramos las acechanzas o no ignoramos los juegos mentales del diablo. La realidad es que sí las ignoramos.
sí las ignoramos. Y cuando uno logra entender un poquito, y ojalá más que un poquito, cuáles son las áreas de acción del enemigo, uno puede contrarrestar y uno puede resistir. En la Escritura no vemos, la verdad, mucha instrucción a ir a pelear contra el diablo, pero sí a resistirlo. Vamos a ver que esa resistencia ocurre en la mente. Voy a insistir mucho para que quede un poquito grabado, ¿verdad?, en lo que ya he dicho, pero cuando uno dice en la mente, se llevan las manos aquí, ¿cierto? En la mente. ¿Ah? Aquí está el cerebro, pero la mente está directamente relacionada con el alma, nuestra esencia. ¿Verdad? Nuestra esencia, el alma o nuestro corazón, son palabras que están relacionadas, ¿verdad?, y que apuntan a lo mismo. Cuando en el pasaje de la Escritura y el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, no necesariamente está hablando de cosas distintas, sino que está tomando el alma, la mente, el corazón como un todo, ¿verdad? Está como recalcando, no es que sean cosas así separadas y que tenemos un montón de partes en nuestro cuerpo, sino que está apuntando a lo esencial, que es el alma, que somos nosotros, ¿verdad? Lo recalca allí. Y esa es el área donde el enemigo quiere y está atacando, y viene atacando en nuestras vidas desde que somos chicos, pequeños. De ahí a que este es un pasaje que voy a leer, pero hay varios pasajes que los apóstoles, ¿verdad?, apuntan a la forma de vida o la forma de pensar que traemos. Note que muchas veces, Pablo principalmente, habla y apunta a que tenemos que renovar nuestra manera de pensar o renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? La mente, atentos con eso, porque es allí donde el diablo trabaja. Y es allí donde vamos a ser y estamos siendo constantemente atacados. Y repito, todos nuestros pecados parten desde aquí, o donde sea que esté el alma, ¿verdad? Pero desde la mente. Si me llevo las manos cuando digo mente y me la llevo aquí es porque yo también estoy condicionado a que la mente está aquí en el cerebro. Pero entiéndanme, ¿verdad? La mente es nuestro todo, es nuestra esencia, y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Dice Efesios 4:17, vamos a leer algunos versículos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aparece varias veces la palabra mente, entendimiento.
Y el versículo 27 dice, en relación al enojo, ¿verdad? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo. Cuando uno alberga sentimientos, ¿verdad? Como los que aparecen aquí, de cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí son algunos de los ejemplos de pecados que conocemos, ¿verdad? Y esto se alberga en nuestra mente o en nuestra alma. Es el momento cuando estamos dando lugar al diablo. El enojo, y que es una, a ver, paréntesis, mi idea es que vayamos a algunos aspectos aquí y que después en las tardes vayamos viendo algunos pecados puntuales de los que se aparecen acá y algunas formas en que podemos ir despojándonos de todas estas cosas que están en nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a tomar la ira, el rencor, la maledicencia, el enojo, la amargura, y hay otros pecados que no están dictados aquí, pero que también es mi intención el tocarlos. Ni deis lugar al diablo. Si nos damos cuenta, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Esto ya se había mencionado antes en otras reuniones, pero todos nosotros traemos una pasada manera de vivir, de la cual la Escritura aquí nos dice que tenemos que despojarnos. Es algo que traemos puesto, ¿verdad? Y que cuando nos convertimos al Señor, lo seguimos trayendo puesto. No es algo que nos convertimos al Señor y todas esas cosas caen y salen y ya nos desvestimos de lo malo y ahora somos nuevos y no tenemos ningún pecado encima y ninguna maña y nada. No es así. No es tan fácil, aunque creo que el último himno que cantamos apuntaba a las cadenas de condenación, ¿verdad? Esos ya somos libres. Dice, libre soy, cayeron mis cadenas, algo así decía. En ese sentido, de condenación del infierno hemos sido liberados. Pero de las cadenas relacionadas con nuestra pasada manera de vivir, de esas el Señor nos dice que tenemos que despojarnos. Por lo tanto, hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Y en la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, en muchas de sus parábolas que le entrega, hay, por así decirlo, claves para, primero, identificar cuáles son esos aspectos que están en mi vida de los cuales yo debo despojarme, identificarlos, y posteriormente despojarse de ellos, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez hemos sido enseñados en maneras prácticas de despojarnos, por ejemplo, de la ira o del enojo. Sabemos que no tenemos que tenerlo. Nos controlamos cuando hay alguna situación y decimos, no, tengo que controlarme y no tengo que explotar, ¿verdad? Tratamos de controlar la ira. Pero ¿qué pasa con la ira que traemos desde la niñez? ¿Nos hemos despojado de esa ira? Cuando habla de despojarse, no está hablando de algo que yo voy a hacer a futuro, sino que de algo que traigo puesto. Los rencores de nuestra vida pasada y de nuestra niñez, ¿nos hemos despojado de esas cosas? Hemos sido ejercitados en despojarnos de la rabia, del rencor que tengo contra, una de las mayores rabias que hay es contra nuestros propios padres. ¿He podido despojarme de esas rabias o todavía las arrastro y quiera o no quiera, estoy actuando y tomando decisiones en mi vida en base a esas cosas de las cuales todavía estoy cubierto? El diablo trabaja en nuestra mente o alma en base a las cosas que aún no nos hemos despojado. Todas las cosas de las cuales Cristo nos dice en la Escritura, despójate, si no lo hemos hecho, son puertas abiertas que tenemos para que el diablo y sus demonios estén atormentando nuestra vida. No estoy hablando de posesión demoníaca. Posesión demoníaca es cuando un ser humano que no tiene al Espíritu Santo en su vida es poseído por un espíritu y hace cosas que están absolutamente en contra de su voluntad. Ni siquiera se acuerda de las cosas que hizo después.
Un cristiano está libre de una posesión demoníaca, por tanto tiene el Espíritu Santo en su vida. Otra cosa muy distinta es la influencia demoníaca. ¿Un creyente puede ser atacado por el diablo? Sí, ¿verdad? ¿El diablo y sus demonios le pueden hacer daño a un cristiano? Por supuesto que sí. Si no, el Señor no nos habría dicho, hay una armadura aquí, ¿verdad? Que tienen que ponerse para que el diablo no les haga daño. Por lo tanto, Satanás sí puede hacerle daño a un cristiano. Por mucho, ¿verdad?, que uno diga, no, yo soy salvo, que es verdad, Cristo me salvó y la sangre de Cristo me cubre y me protege de todo ataque del enemigo. No es lo que enseña la Escritura. La sangre de Cristo nos justifica y nos santifica delante de Dios y somos libres de condenación. Pero en este pasaje y en otros pasajes, Pablo principalmente, dice que tenemos cosas de las cuales despojarnos, las cuales tenemos que identificar primeramente y despojarnos de ellas. Pone el ejemplo aquí, por ejemplo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un texto bastante conocido por nosotros, pero que poco lo llevamos a cabo, ¿verdad? Es un texto que citamos. Hola. Hola. Es un texto que constantemente citamos, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero que no nos gusta ejecutar. No nos gusta porque siempre tenemos esa ansia de, y la palabra es venganza, de querer nosotros pagar, o que nos paguen de alguna manera. Por lo tanto, retenemos a veces más allá de la noche el enojo. Y lamentablemente más allá de un día, y de 2 días, y de una semana, y de un año, y de 5 años, y de 10 años, y así. Y lo retenemos. E ignoramos lo que el Señor nos dice aquí, que es algo que tenemos que despojarnos. Y como no nos hemos despojado de ese enojo, de ese rencor que tenemos, puse el ejemplo de los padres, ¿cierto? Es clásico, que aunque hayamos tenido una relación, una vida rica con nuestros padres, siempre hay cosas de las cuales guardamos en nuestro corazón y que, pucha, esto marcó mi vida como hijo. Ahora hay casos extremos, casos, ¿verdad?, de abuso, de dolor, de daño físico, etcétera, que son más cruentos, pero siempre hay una cuota. Puede ser rencor contra los hermanos. Hay veces en que hermanos, hermanas de carne pelean y pasan años que no se hablan. Años. Y se juntan y ves que se juntan, hay discusiones y siempre es en base a un mismo punto, en base a un mismo causante. Hay rencor guardado. En nuestros matrimonios pasa. Cosas que pasaron hace mucho tiempo y uno guarda eso, ¿verdad? Algo que el Señor nos está diciendo acá, no nos hemos despojado. Recuerden que despojar, cuando dice el Señor despojarse, es algo que traemos puesto. ¿Y qué es lo que hace el diablo con esas cosas que no nos hemos despojado? Nos hace pedazos. Dese cuenta, las maquinaciones del diablo, dijimos, juegos mentales del diablo. El área donde el diablo nos va a hacer pedazos, va a ser en esas áreas en las cuales nosotros no nos hemos despojado de estas cosas viciadas. Y aquí mismo dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tu mente, nuestra mente, por muy cristianos y salvados que seamos, ya dijimos, somos salvos de la condenación. Pero nuestra mente viene viciada desde la niñez. Una pasada manera de vivir, viene corrompida. Y cuando nos convertimos al Señor, hay muchas de esas cosas que no nos hemos despojado. ¿Cuál es la palabra? Es imperioso, creo que es imperativo, ¿verdad? Súper necesario, quiero decir, que tenemos que identificar estas cosas y despojarnos de ellas.
Recuerden, hermanos, que no es solamente, ya sé que lo dije, pero lo repito, Cristo nos salvó de la condenación del infierno. Pero es necesario que nuestro cuerpo, mientras estamos aquí en esta tierra, también tiene que ser redimido. Y nos dice claramente el apóstol aquí y en otros pasajes de la Escritura que hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Acuérdese, lo mismo del rencor. Estoy tomando esto porque quiero tomarlo después en la tarde. Y así ir tomando varios de los pecados que aparecen aquí, de las cosas que están en nuestra alma, ¿eh? En nuestra mente. ¿Se acuerda usted del pasaje de los dos deudores? Uno le perdonó una gran deuda al Señor, ¿cierto? Y ya se fue contento porque le había perdonado la gran deuda. Y después se encontró con otro que le debía a un consiervo y lo ahorcaba y dice, págame lo que me debes. Súper poco consecuente con lo que había pasado porque lo habían perdonado. Y el Señor, el amo, ¿verdad?, se enteró de esto y se enojó mucho. Y dijo, tómenlo y entréguenlo a los alguaciles, ¿verdad?, o a los verdugos. Entréguenlo a los verdugos y que quede ahí encerrado hasta que pague lo último. Y el Señor termina diciendo ese ejemplo que dio. Así hará Dios con cualquiera que no perdone a su hermano. Ahí apunta el rencor, ahí apunta a un juego mental donde el diablo va a entrar a trabajar, porque ¿quiénes son nuestros verdugos? ¿Quiénes son los que nos hacen mal? El diablo, Satanás y sus demonios, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios? ¿O qué es lo que dijo el Señor Jesucristo allí? Así hará mi Padre con cualquiera de ustedes que no perdone. Su mente, o su alma, va a ser entregada a los verdugos. No estoy hablando aquí de perdición en el infierno. Si usted es salvo, su salvación la tiene asegurada. Pero si usted quiere ser desobediente y no quiere despojarse, por ejemplo, del rencor, su mente va a ser entregada a los verdugos y Satanás va a tener una puerta abierta para hacerle pedazos su mente, con pensamientos de rencor, con pensamientos negativos. Va a dejar de ver todo lo bueno en esa persona y va a empezar a resaltar lo malo. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que te cuesta tanto trabajo cuando estás enojado con alguien empezar a pensar cosas buenas de esa persona? Porque estás reteniendo algo de lo cual Dios te dijo despójate. Y como estás siendo desobediente a Dios, has sido entregado a los verdugos y tú mismo estás abriendo una puerta para el enemigo. Y el diablo empieza a trabajar en tu mente y te empieza a hablar mal de ese hombre, mujer que tú tienes ahí retenido, ¿verdad? Y el diablo es despiadado. Uno ni siquiera se imagina el daño que Satanás quiere hacernos a nuestra vida. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor nos va a entregar al verdugo? Cristo lo dijo, si tú no perdonas, serás entregado al adversario. Y vas a tener todo un juego mental ahí en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza. Y esto yo te lo puedo decir con propiedad porque yo mismo por mucho tiempo he albergado sentimientos malos. Y el rencor, como dice la Escritura en relación también al enojo, y lo apunta exclusivamente a la relación de pareja, matrimonio, dice que no tiene cuidado con la, no me acuerdo textual, pero como termina, dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Dice, tienes que estar a cuenta con tu esposo, con tu esposa, o con cualquier otro, porque estamos hablando del enojo acá, para que tus oraciones no tengan estorbo. Cada vez que nosotros albergamos rencor en nuestra mente, la única manera de poder albergar ese rencor por largo tiempo es no orando. Date cuenta de eso. Tú para ir a orar a Dios,
el espíritu te redarguye, te redarguye, te redarguye, y tú de una u otra forma tienes que dejar el rencor y confesarlo porque sabes que estás mal. Y la única forma que tú puedes prolongar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un enojo, la única forma que tienes es no orando, es no yendo a Cristo. Y es por eso que tus oraciones son estorbadas, porque tienes algo que tú quieres retener, algo de lo cual no quieres despojarte. Quieres mantener ese enojo, mantenerlo, porque esa persona no se merece que yo la suelte. Porque me hizo tanto daño y lo mantengo, y lo mantengo, y lo mantengo. Y como tengo que mantenerlo, no puedo ir a Dios, porque ¿cómo voy a ir a Dios con este sentimiento? El Espíritu te redarguye, aunque estés muy enojado, el Espíritu Santo está en ti. Y no te permite ir a Dios con toda libertad mientras tengas un pensamiento y un sentimiento de rencor. Y es por eso que pasan meses, incluso años, en que no podemos experimentar una relación transparente con Dios. Porque hay algo que estorba. Y es algo de lo cual Dios te está diciendo aquí y en otros pasajes. Despójate. El versículo que está abajo donde dice 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una mejor traducción a quítense es destierra. Destierra de ti toda amargura, enojo, ira. Estas son cosas, recordemos, a través de las cuales el diablo va a hacer sus juegos mentales en nosotros. Y analice que la palabra destierro significa que alguien está habitando allí. Que alguien viene habitando por mucho tiempo en esa área de tu vida, en tu alma. El enojo, la ira, la amargura está ahí, asentado, y por eso la Escritura dice tienes que desterrarlo. Desterrar es quitarle una tierra, es alguien que ha tomado posesión de una tierra. Y durante toda nuestra vida, desde que somos niños, la Escritura habla mucho de la pasada manera de vivir. Otro nombre que le da es el viejo hombre o la vieja naturaleza. Y hace mucho énfasis en ver eso y despojarse, dejarlo. Porque, tomando algunas cosas que he mencionado en otras reuniones, todo lo que hemos construido en nuestra vida antes de conocer a Cristo ha estado de una u otra forma influenciada por Satanás. Es así. Vean a sus hijos, vean a sus niños, el ataque que por todas partes tiene del diablo de contaminar su manera de pensar. Ojo, su manera de pensar. Muchas veces ni siquiera son ideas concretas que se le ponen en la cabeza, sino es que se ve manchada y se ve enturbiada la manera de pensar, la manera de razonar, la manera de tomar decisiones. Y nosotros crecimos así. Y todo ser humano crece con eso. Algunos crecen sabemos que todos crecemos en realidades distintas. Algunos hemos crecido en un ambiente de padres cristianos, otros en un ambiente de padres no cristianos, otros en un ambiente de no tener padres, o de padres golpeadores, o de padres amorosos, distintas realidades. Y por supuesto que hay escenarios en los cuales las heridas son mucho más fuertes. Pero todos de alguna manera traemos heridas, porque a todos el Señor nos dice, despójate de eso. Todos nosotros traemos vicios en nuestra vida, de las cuales el Señor nos dice, despójate de esas cosas, destiérralos, sácalas. Hay un pasaje también que quiero compartir con ustedes, que es un corito, y que es el corito del hombre sabio. Su casa construyó. Satanás es tan sagaz, astuto, que sabe que alterando las bases, los cimientos de toda una vida, y aquí me apunto a la niñez, los cimientos de toda una vida, perfectamente puede atacar y posteriormente tener personas más débiles a las cuales poder hacerle efecto con sus juegos mentales. La Escritura nos habla mucho de atender a nuestra manera de pensar, hermanos, renovar nuestro entendimiento. Yo sé que ahora estoy diciendo solo conceptos. Mi intención es que en las tardes vayamos viendo cosas prácticas de cómo hacer esto.
¿Cómo despojarnos, por ejemplo, del rencor que estábamos hablando? ¿Cómo despojarnos de la amargura? ¿Verdad? Amargura. Son palabras fuertes que a veces se nos olvida que están en la Escritura, pero uno analiza su vida y a veces se da cuenta que está con amargura en su vida. Amargura. Te doy un ejemplo, bueno, hay muchos, pero de amargura. Abro mis ojos en la mañana y lo primero que se me viene es rabia, no sé, porque hay que levantarse, por ejemplo. O miro, abro un ojo, qué rabia, que lata que esté nublado, por ejemplo. Me levanto, se me perdió una pantufla, por ejemplo. Y me agacho y con amargura, molesto, buscando dónde está. Y voy a bañarme y no sé, el califón no prende. El califón está malo. Estoy inventando ahora en el momento, pero es como una seguidilla de cosas que todo, pum, malo, te molesta. El Señor, hermanos, habla mucho de en qué cosas debemos pensar. La Biblia dice, piensa en esto y en esto. ¿Cierto? De memoria de los que me acuerdo, en todo lo afable, si hay virtud alguna en alguien, si hay algo digno de alabanza. ¿Qué más? Se me olvidó. Bueno, son los que me acuerdo. Si hay todo lo justo, lo verdadero, ¿verdad? Y analiza tu vida, date cuenta que todo eso que el Señor te dice en estas cosas, piensa, son justamente las que no piensas. Son justamente las que no estás pensando. Y tu mente está viciada pensando cosas malas. ¿Y qué hace Satanás? Moviendo el sistema mundial, tú dices, voy a ver las noticias en la mañana. Cuando me estoy vistiendo, cualquier cosa. Y ve las temáticas. Es muy interesante el manejo de masas que existe. Al Elías le gusta este tema, el manejo de masas, ¿verdad? Y todas estas cosas. Las noticias de la mañana generalmente son portonazos, asaltos, robo de cajeros automáticos, cosas negativas. Tú partes el día impregnándote de cosas malas y te están impregnando una manera de pensar negativa. Tú partes el día así. Y súmale eso a que todos los días tienes el mismo ejercicio. Estoy en contra de las noticias, sí, estoy en contra de las noticias actuales porque son, a mi juicio, verdad, no aportan mucho. Pero hay otras formas de informarse, aparte del noticiero que dan en televisión. Si uno realmente quiere informarse, porque el noticiero de televisión, por años, ha estado condicionando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Nuestra liviandad de enfrentar, ¿verdad? Que están dando una noticia tan trágica de algo que está pasando y después sale el mismo comentarista hablando de la lotería que se ganó tal persona o de la restricción o de cualquier cosa y te hacen cambio de que estás compungido por algo, inmediatamente viene después algo que no tiene nada que ver y totalmente liviano y sin sentido y con risas, etcétera, y tu vida y tu mente se va acostumbrando a pensar así. Nos vamos acostumbrando de que podemos estar con alguien aconsejándolo, por ejemplo, conversando algo muy profundo y después termina eso y podemos fácilmente cambiar, ¿verdad? No estoy hablando de que pucha, que algo nos afecte tanto que andemos tristes todo el día, pero nuestra mente rápidamente olvida, cambia, tiene cambios de escenario. Bueno, a lo que quería ir es que somos bombardeados con una manera de pensar negativista. Y tú sales a la calle y esto es un ejercicio que el Señor te dice, en estas cosas piensa. Ni siquiera que tengas ganas de pensar, porque cuando uno está acostumbrado a pensar mal, no tiene ni siquiera ganas de pensar cosas buenas. Pero el Señor te dice, en estas cosas piensa, haz este ejercicio. ¿Y sabes qué?
Es lo que hace cualquier médico, psicólogo, psiquiatra cuando tú vas a su consulta. ¿Qué estás pensando? ¿Qué cosas llegan a tu mente? Los consejos que a veces te dan los amigos del mundo, etcétera. Oye, sí, pero piensa cosas buenas, piensa cosas lindas. La película de Peter Pan, dice la canción, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador como aquella Navidad, bla, 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 bla. Entonces, piensa cosas lindas si quieres elevarte, etcétera. El mundo, ¿qué es lo que ha hecho? Y que el cristiano lo ha vetado. El mundo le puso a esto pensamiento positivo, ¿verdad? Piensa positivo, date ánimo a ti mismo. Y como es algo que el enemigo de alguna manera adoptó y se lo puso al mundo, y el mundo sacó a Dios de esto, porque el mundo, los coaching, estos que animan a las personas, dicen, no, tú eres bueno, tú eres excelente, tú eres el mejor, tú podrás lograrlo, tú tienes fuerza, tú tienes capacidad, y le gritan y le hablan y lo animan, y la persona se infla, pero con Dios fuera, ¿verdad? Ese es el problema. Que claro, te hincha, te infla y tú emprendes eso, pero sigues con el mismo pesar, porque no está Cristo y sabemos que Cristo tiene que estar para que esto haga efecto. Pero es el mismo principio que Dios te dice en la Biblia: piensa cosas buenas, piensa positivo, toma tu mente y ejercítala, entrénala para pensar cosas buenas, llevando, recuerda el pasaje de la Biblia también, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sabes lo que es llevar un pensamiento cautivo? Es tomar un pensamiento que no quiere ir para allá. Por algo tú lo tomas cautivo y lo obligas a ir a un lado positivo. Tú tienes un pensamiento negativo y dices, no, no quiero pensar cosas buenas porque realmente quiero sentirlas para poder pensarlas. Quiero sentirlas. Y ahora yo me siento mal. No estoy ni ahí ni me interesa pensar cosas buenas. ¿Qué te dice la Escritura? Toma cautivo ese pensamiento. Oblígalo. Las primeras veces van a ser obligadas, hermanos. Porque cuando tú lo obligas a venir acá, cuando estás acá en pensamiento positivo, tu mente se empieza a aclarar. Cuando tú empiezas a pensar positivo, cierras puertas al enemigo. Que cuando estás pensando cosas malas, son puertas abiertas al diablo y a los verdugos, para que te sigan diciendo cosas malas a tu mente. Pero si tú obedeces la Escritura y pones tu pensamiento positivo acá y empiezas y haces el ejercicio, recuerda, es un pensamiento cautivo, es prácticamente obligado, pero tienes que hacer ese ejercicio. Y muchas veces ese ejercicio tiene que ser hecho acompañado porque uno tiene poca voluntad para hacerlo. Y es por eso la importancia de los ministerios de restauración, que como les he dicho a algunos, el Señor ha puesto en mi corazón. Porque yo sé que todos tenemos las reales ganas de salir de nuestro estado de cansancio, de ira, de enojo, de depresión. Queremos. Pero necesitamos de alguna forma, y para eso Dios ha puesto y ha repartido dones, y es para eso son los dones. Y para eso el Señor despierta cosas en cada uno de nosotros que nosotros vemos, esto me importa. Entre paréntesis, una buena forma que la otra vez lo escuché de identificar cuál es tu don, son qué cosas te preocupan dentro de la iglesia. ¿Qué cosas te preocupan dentro de la congregación? Por allí puede ir que tu don se manifieste. Porque hay cosas, por ejemplo, que a mí no me preocupan, que no es malo que me preocupen, ¿cierto? Pero a otro hermano sí le preocupan. Y él se encarga y se levanta y se pone a hacerlo y se pone a gestionarlo. Pero a mí me preocupan otras cosas y me pongo a gestionarlas. Generalmente el don va por ahí, por las cosas que nos inquietan, que nos preocupan y que queremos poner a hacerlas. Estábamos aquí. Cuando nuestro pensamiento es obligado y empezamos y pescamos la lista, ya. A veces con personas funciona mucho. Una persona a la que yo sé que estoy medio enojado con ella. Cosas buenas. ¿Hay virtud alguna en esa persona? Como dice la Escritura. Y anotamos. O con palabras, como sea, pero haz el ejercicio. Obliga a tu mente. Oblígala. Lo primero que te va a venir son las cosas malas. Pero es porque tú estás viciado. Estamos viciados con una manera de pensar. Por lo tanto, no te asustes si lo primero que viene son cosas malas. Pero haz el ejercicio. Cosas buenas, buenas, buenas. Termina el día.
En vez de estar hablando las cosas malas que te pasaron, haz el ejercicio de las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas ocurrieron hoy? ¿Qué cosas buenas me pasaron? ¿Qué cosas buenas tengo? Las cosas buenas son motivantes para agradecer, para gratitud, más que las malas. Después cuando uno entra en un estado de mayor madurez, ¿verdad?, y ve mejor las cosas, puede incluso agradecer por algunas cosas malas, ¿verdad? Pero cuando uno está partiendo con esto, los reales motivantes para gratitud y para alabanza y para adoración a Dios son las cosas buenas. Y por eso el Señor te lleva y te dice, piensa cosas buenas, para que tengas motivos para agradecer, y como tienes motivos para agradecer y alabar, te vas a acercar a mí, dice el Señor. ¿Ah? Y gratitud y alabanza. Hay varias cosas en la Escritura de cómo hacer huir o cómo resistir las sombras. Cuando me refiero a sombras, son pensamientos negativos que sabemos que están viniendo del enemigo. Si tú estás teniendo pensamientos negativos acerca de alguien, es porque tenemos una de estas cosas, ¿verdad?, de las cuales no nos hemos despojado. Y un aspecto práctico de poder hacerlo es lo que acabo de decir. Lleva cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo, y la obediencia a Cristo es, en este caso, pensar cosas positivas. El pasaje de los cimientos, lo voy a leer, me quedan 5 minutos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. O sea, el que viene a mí y obedece y hace mis palabras es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Piensa que el viento, el río y todo eso que dio con ímpetu con la casa, piensa que son los ataques del diablo. Pensémoslo así, ¿sí? Cuando tú quieres construir, en el caso de la nueva vida en Cristo, es una reconstrucción, prácticamente hay que partir de cero, en muchas cosas. El Señor dice, despójate de tu manera de pensar, despójate del viejo hombre y revístete del nuevo. Es una nueva manera de pensar, es una nueva construcción de tu entendimiento. Tu entendimiento entenebrecido tiene que ser desechado, dice el Señor. ¿Cierto? Y eso es lo que no hemos hecho, no hemos desechado porque seguimos en muchas cosas pensando de la misma manera que hemos pensado desde que somos niños. Y en base a todos los engaños que cuando éramos niños pusieron en nuestra mente y el diablo ha trabajado en nuestra mente. En base a todos esos rencores que tenemos de nuestro pasado, de nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, mi esposa, mi esposo, y cosas que están para atrás. Vieja manera de pensar, pero la seguimos albergando. Tú ya sabes que tienes que dejarla, porque el Señor te lo dijo. Si no lo haces, serás comparado a un hombre necio, que construye su vida sobre la arena, y cuando vienen los ataques del maligno, tu vida sucumbe. Pero el que toma la palabra de Dios, o sea, despójate de esa manera de vivir, toma esta nueva forma de vida, empieza a pensar cosas buenas. Sí, Señor, yo lo voy a hacer, voy a obedecer. Si tú haces eso, el Señor dice que te compara con un hombre sabio que está edificando su casa, que está edificando su vida sobre la roca. Que cuando vengan los ataques del maligno, que van a venir, ya tenemos que dejar de sorprendernos cuando el Satanás nos ataque, porque van a estar. Cuando vengan, van a dar con ímpetu contra nosotros, pero nuestra casa va a permanecer. Nuestra vida y nuestra integridad va a estar firme porque están fundadas sobre la roca, sobre la verdad, sobre las cosas que Cristo ahora te está diciendo. En estas cosas piensa, en toda la verdad. Déjate pensar en las mentiras que el diablo puso en tu mente. Déjate pensar en las cosas del pasado, que ya pasaron. Que ya pasaron, ya causaron su daño. Y no le sigas dando lugar al diablo.
Obedece a Cristo para que empieces ahora a reconstruir tu vida. A reconstruir tu vida sobre la roca de la obediencia. Que Dios te compare con un hombre sabio que construye sobre el cimiento. Y mira, dice algo muy importante que en otra oportunidad lo tomaré también. Dice que este hombre antes de edificar cavó y ahondó. Eso es lo que a nadie le gusta hacer. Cuando el hermano Guillermo me fue a ayudar a cavar allá para los cimientos, el Joshua me ayudó, estábamos con el Joshua ahí casi llorando, ya haciendo el hoyo, así cavando, ¿verdad? A nadie le gusta cavar y ahondar para hacer una casa. Yo creo que a todos nos gustaría hacer la casa rapidito para arriba, para que todos nos aplaudan luego. Porque en los cimientos nadie te aplaude. En los cimientos es algo que nadie ve. La base es algo que solamente tú y Dios va a ver. Nadie más la va a ver y nadie más te la aplaude. Por eso es que es tan poco popular. Y aquí dice que el hombre cavó y ahondó. Y a veces para identificar esas cosas que tenemos que despojarnos, es necesario cavar y ahondar. Cavar y ahondar, porque no están ahí en la superficie. Cavar y ahondar, y cuando cavas y ahondas a veces te encuentras con así unas piedras. Unas piedras enormes, que ni siquiera las puedes sacar solo de ahí, tienes que pedir ayuda a alguien para que te ayude a sacar esas piedras. Son así unas piedras. A mí me salieron así unas piedras que no pude sacar solo, ¿sabes? No se imaginan, hermanos, cuánto el Señor me ha hablado en todo este proceso que he estado construyendo allá. Son piedras enormes que el Señor quiere que las identifiques. Y cuando las identificas, puedes sacarlas. Y cuando las sacas, el Señor te dice, ¿hallaste pecado en ti? Sí, lo vas a hallar, porque cualquiera que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿cierto? Y si te hallaste pecado, oye, yo soy fiel y justo para perdonarlo. Tráelo a mí. Así las piedras que vas a encontrar cuando cabes y ahondes, no es necesario obedecer, hermanos. Gracias, Padre. Bendice nuestra vida, bendice nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos obedecerte. Necesitamos ser liberados, Señor, para correr por tus mandamientos. Queremos que nuestra alma encuentre el descanso en Cristo. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayuda, Padre bendito, a mí y a todos mis hermanos que necesitamos identificar esas mentiras de las cuales tenemos que despojarnos. Gracias, bendito Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén.